Hola, vamos a continuar viendo más ejemplos acerca del cálculo de integrales dobles y de sus aplicaciones. Ya en la lección anterior vimos un ejemplo donde se calculó el volumen debajo de la gráfica de una función que corresponde a un volumen de revolución, concretamente un paraboloide. Vamos a ver ahora un ejemplo un poquito diferente porque no corresponde a una figura de revolución precisamente. Entonces el problema se refiere a esto. Vamos a calcular el volumen de la región limitada por los planos x igual a 0, y igual a 0, z igual a 0, es decir, los planos coordenados, y vamos a considerar adicionalmente esta otra ecuación, 3x más 6y más 2z igual a 6, que por tratarse de una ecuación lineal también corresponde a un plano. Va a ser muy conveniente, muy útil, y bueno, afortunadamente, como explicaba en las lecciones anteriores, aquí este primer caso sobre integrales múltiples es muy conveniente porque todavía nos resulta posible hacer gráficas que nos indican qué es lo que está sucediendo. Entonces, en este caso concreto, lo que tendríamos sería algo como esto. Piensen que esto es el espacio cartesiano tridimensional, R3, y bueno, con respecto a los planos x igual a 0, y igual a 0, z igual a 0, no hay mucho que comentar. Vamos a suponer que este es el eje x, este es el eje y este es el eje z. X igual a 0, pues entonces corresponde al plano YZ, y igual a 0 sería el plano XZ, y z igual a 0 es el plano XY. Esta otra ecuación, decía, corresponde a un plano, y para tener una idea de cómo se ve ese plano, lo que podemos hacer es ver cuáles son sus intersecciones con los ejes coordenados. Entonces, por ejemplo, si queremos determinar cuál es la intersección con el eje Z, en cualquier punto del eje Z, la x y la y son 0, y si la x y la y son 0, ven ustedes que la z entonces vale 3. Eso quiere decir que el punto de coordenadas 0, 0, 3 pertenece a este plano, y lo que voy a hacer es tratar de representar más o menos en forma adecuada esto que aquí hemos hallado. Entonces este punto sería el punto de coordenadas 0, 0, 3, que pertenece al plano que está dado por la ecuación que allí tenemos. En forma similar podemos encontrar la intersección de este plano dado por esta ecuación con el eje x. En los puntos del eje x, y y z son 0, y si y y z son 0, entonces nos queda que 3x es igual a 6, es decir, la x vale 2. Entonces eso quiere decir que tenemos otro punto del plano que tendría coordenadas 2, 0, 0. Y finalmente con el eje y, vean ustedes que para los puntos de este eje, x y z son 0, y si x y z son 0, la y tiene que ser 1. Entonces tenemos aquí otro punto de ese plano que tiene coordenadas 0, 1, 0. Ya con eso podemos pues imaginar cómo se vería este plano en 3 dimensiones, y lo que vamos a tener es que el plano que aquí estamos agregando va a intersectarse con los planos coordenados más o menos de esa manera. Entonces lo que tenemos aquí es una figura que es un tetraedro no regular claramente, y lo que andamos buscando, como dice el problema, es el volumen de esa región que está encerrada por estos planos. Entonces, para eso lo que podemos aprovechar es que el volumen que aquí nos interesa es precisamente el volumen que se encuentra por debajo de la gráfica de esta función. Es decir, si de aquí despejamos la z de la ecuación del plano, entonces este plano que está aquí inclinado, digamos, tiene como ecuación, claramente se puede ver, tendríamos 6 menos 3x menos 6y sobre 2, es lo que resulta de aquí. Entonces la gráfica de esta función, aquí tenemos z
como una función de x y y, y entonces eso es lo que interesa, y andamos buscando el volumen debajo de la gráfica de esta función, pero por encima de este triángulo. Entonces va a ser conveniente ver el plano XY desde arriba, y lo que vamos a tener es una figura más o menos como esta. Aquí está el eje X, el eje Y. Entonces ya vimos dónde se encuentran las intersecciones. Sobre el eje Y está a una altura de 1, sobre el eje X a una distancia de 2, y lo que tendríamos sería una cosa como esta. Entonces este triángulo que se ve aquí como la base de este tetraedro sería este triángulo que ahora estamos viendo, digamos, desde arriba. La ecuación de esta línea recta pues se puede obtener fácilmente. Es similar a lo que vimos en el ejemplo de la lección anterior. Los puntos que están sobre esta línea pertenecen a este plano, pero tienen z igual a 0. Así es de que si hacemos z igual a 0, lo que obtenemos es la ecuación 3x más 6y igual a 6, o dividiendo entre 3, eso quiere decir que esta recta tiene también como ecuación x más 2y igual a 2. Y se puede ver que efectivamente en este punto donde la y vale 0, la x vale 2, y en este punto donde la x vale 0, la y vale 1. Esto va a ser importante en lo que tendremos enseguida. Entonces el volumen que nos interesa sería precisamente, entonces el volumen sería por lo que vimos en la primera lección acerca de las integrales dobles, la integral sobre la región R, y aquí la región R es precisamente la que tenemos aquí sombreada en color amarillo. Esa es la región R. Y lo que necesitamos es integrar la función que anteriormente habíamos denotado como f de xy. En este caso, esa función es un medio de 6 menos 3x menos 6y de x de y. Entonces ese sería el volumen que nos interesa, porque repito, sería el volumen debajo de la gráfica de esta función por encima de este triángulo, esta región. Y lo que ya hemos visto es que para un caso como este, vean ustedes que se trata de una función sumamente simple, regular, es continua, es diferenciable. Entonces aquí podemos aplicar el teorema de Fubini, y en este caso es prácticamente igual de simple o de complicado y primero calcular integral sobre x y después sobre y, o al revés. Entonces vamos a hacerlo de las dos maneras para practicar. Entonces lo que podemos notar es que, por ejemplo, si dejamos la x para el final, la x para poder recorrer esta región tiene que andar entre 0 y 2. Entonces vamos a tener la integral de 0 a 2 sobre x de la integral de la función que aquí nos interesa, que es 6 menos 3x menos 6y sobre 2. Primero la vamos a integrar sobre y, pero al integrar sobre y lo que tenemos que hacer es esto. Para cada valor de x en este intervalo, la y, para que no nos salgamos de esta región, tiene que comenzar en 0, es decir, la ecuación de esta línea, que aquí estoy poniendo en color azul, esta línea tiene como ecuación y igual a 0, mientras que esta otra línea, aquí también las dos son líneas rectas, esta otra línea, decía, tiene como ecuación y igual a lo que corresponde de aquí, o sea, 2 menos x sobre 2. Es lo que resulta de despejar la y. Simplemente pasamos este 2 a la derecha y dividimos entre 2. Entonces, repito, para cada valor de x en este intervalo, la y comienza siendo 0 y termina siendo lo que esta expresión nos da. Entonces, eso es lo que necesitamos poner aquí como límites, de 0 a 2 menos x sobre 2. Y lo que sigue pues es calcular las integrales que ahí están indicadas. De una vez voy a señalar cuál sería la expresión si decidiéramos hacer la integral en el otro orden. Entonces ahora lo que hacemos es fijarnos que para los puntos de esta región la y anda entre 0 y 1. Entonces la y anda entre 0 y 1.
primero vamos a integrar la función 6 menos 3x menos 6y sobre 2, primeramente sobre x. Y en este caso lo que tenemos es que para un valor de y en este intervalo, la x va a comenzar siendo 0. Entonces aquí lo pongo con otro color, digamos color rojo. Entonces esta línea tiene como ecuación x igual a 0. Y decía, para cada valor de y, la x comienza siendo 0 y termina siendo el valor que está determinado por esta ecuación. Y de esta ecuación lo que vemos es que esta otra frontera corresponde a que la x sea 2 menos 2y. Entonces eso nos da los límites que aquí necesitamos. La x comienza siendo 0 y termina siendo 2 menos 2y. Si hacemos las cosas correctamente, las dos integrales dobles, las dos integrales iteradas, deben de darnos el mismo resultado. Vamos a hacerlo. Aquí pues lo que necesitamos es simplemente practicar un poquito sobre la integral elemental que conocemos de cálculo en una variable. Entonces primeramente voy a calcular la integral que aquí se expresó. Entonces lo que tenemos es la integral de 0 a 2 de... En este caso, bueno, vean que el 2 se puede factorizar. Entonces aquí lo pongo aquí afuera, un medio. Y cada uno de estos términos se puede integrar fácilmente con respecto a y, es decir, podemos encontrar primitivas pensando que y es la única variable. Aquí la x hay que tratarla como una constante. Entonces el factor 6 menos 3x se trata como una constante. Entonces una primitiva sería 6 menos 3x por y, mientras que para el término que sigue, 6y, una primitiva sería 3y cuadrada. Vean que precisamente al derivar con respecto a y, aquí quedaría 2 por 3, que es 6, que es justamente lo que está aquí, una vez que hemos extraído el factor de un medio. Y aplicando el teorema fundamental del cálculo, lo que necesitamos hacer es evaluar esta expresión entre y igual a 0 y 2 menos x sobre 2, y lo que quede, después hay que integrarlo sobre x. Entonces, esto es lo mismo que un medio de la integral de 0 a 2. Vamos a ver de qué. Entonces, lo que vamos a tener es que cuando se evalúa en y igual a este valor, aquí lo que vamos a tener es 6 menos 3x por la y, que sería 2 menos x sobre 2. Aquí, bueno, pongo un paréntesis. A esto hay que restarle 3 veces la y cuadrada, que es 2 menos x sobre 2 al cuadrado. Y a toda esa expresión que allí tenemos, habría que restarle esta función evaluada en 0, pero eso da 0 afortunadamente. Así es de que eso es todo lo que necesitamos ahora integrar sobre la variable x. Aquí pues no se ve pues mucho que se pueda simplificar. Aquí quizá lo que conviene es distribuir. Aquí afortunadamente pues lo único que tenemos son polinomios. Entonces vean ustedes que lo que tenemos aquí sería equivalente a lo siguiente. 2 entre 2 es 1, así es que 1 por 6 menos 3x nos da 6 menos 3x efectivamente. Y del segundo término, que es menos x sobre 2, vamos a tener menos 3x y vamos a tener más 3 medios de x cuadrada. Del cuadrado que aparece aquí, tendríamos menos 3 cuartos de 4 menos 4x más x cuadrada. Y pues quizá resulte conveniente primero hacer una reducción de términos semejantes. Entonces aquí sería 6 menos 6x más 3 medios de x cuadrada menos 3 más 3x menos 3 cuartos de x cuadrada de x. Como decía, todo bastante simple por tratarse de polinomios. Y ahora, ordenando por grado,
vean que este primer término equivale a 6 cuartos de x cuadrada. Entonces este con este nos deja un 3 cuartos de x cuadrada. Términos lineales en x serían menos 6x más 3x, que nos deja un menos 3x. Y finalmente, de los términos que no dependen de x, 6 menos 3 nos da un 3. Y ahora buscamos una primitiva de esta función polinomial. Y eso nos lleva a 3x cúbica sobre 4 por 3. Vean que al derivar el 3 se cancela y regresamos a lo que teníamos antes. En el siguiente término tendríamos 3x cuadrada sobre 2 más 3x, que hay que evaluar entre 0 y 2. Esto entonces es un medio. Aquí de nuevo hay simplificaciones por el hecho de que en el límite inferior todo esto se anula. Solamente hay que evaluar esta función en el límite superior. Y además este factor se cancela, por lo que lo único que nos queda del primer término, 2 al cubo es 8, 8 entre 4 es 2, del que sigue tendríamos 2 al cuadrado, que es 4, sobre 2 es 2, por 3 es 6, y finalmente en el 3x al evaluar en x igual a 2 nos queda 6 positivo, y el resultado final de todo esto es un 1. Vamos a guardar ese resultado y ahora vamos a ver qué es lo que resulta si calculamos la integral iterada en el otro orden. Si todo lo hacemos bien, en ambos casos debe de quedarnos exactamente el mismo resultado. Entonces, de acuerdo con lo ya establecido antes, lo que ahora vamos a calcular es la integral de 0 a 1 de esta integral que aparece aquí a continuación. Entonces lo que vamos a tener ya de inmediato es que otra vez hay un factor constante de un medio que podemos extraer, y lo que hacemos es fijarnos en las primitivas que van apareciendo. Aquí ahora 6 menos 6y es una constante, tomando en cuenta que la x es la única variable. Entonces vamos a tener un factor 6 menos 6y por dx, que al integrar nos lleva a una x, y el término adicional, que es menos 3x, nos daría 3x cuadrada sobre 2. Entonces, de este término, ya una vez que hemos separado este 2, esto es lo que resulta, y de estos 2 que se tratan como una constante en lo que a la integral de x se refiere, esta sería la primitiva que nos sirve. Aquí ahora hay que evaluar entre x igual a 0 y 2 menos 2y, y una vez que terminemos de hacer esas evaluaciones hay que integrar sobre y. Entonces esto es lo mismo que un medio de la integral de 0 a 1, y aquí de nuevo vean que afortunadamente cuando la x vale 0 todo esto se anula, así es de que solamente hay que evaluar esta función cuando la x vale 2 menos 2y, y eso entonces nos lleva a 6 menos 6y por 2 menos 2y menos 3 medios de 2 menos 2y al cuadrado. Y eso todo hay que integrarlo ahora sobre la y. Eso es lo mismo que un medio de la integral de 0 a 1. Y lo que voy a hacer es seguir el mismo método que en el caso anterior. Voy a desarrollar los productos que aquí están indicados. Entonces vamos a tener, por ejemplo, de este 6 por este 2, vamos a tener un 12. También vamos a tener términos lineales, que serían de este por este, nos da menos 12, y de este con este nos da también menos 12. En total sería menos 24y, y con signo positivo tendríamos 12y cuadrada. A eso ahora hay que restarle 3 medios del binomio 2 menos y al cuadrado. Eso nos da el cuadrado del primero, que es 4. El doble producto del primero por el segundo nos lleva a un menos 8y, y finalmente más 4y cuadrada. Aquí, quitando algunos paréntesis,
Esto entonces equivale a 12 menos 24y más 12y cuadrada. Y ahora tendríamos menos 4 sobre 2 es 2, por 3 son 6. Después con signo positivo tendríamos 8 sobre 2 es 4, por 3 es 12. Y finalmente menos 4 sobre 2 es 2, por 3 es 6, y cuadrada. Y como en el caso anterior, aquí ordeno por grado. Y lo que tendríamos sería 12y cuadrada menos 6y cuadrada, deja 6y cuadrada, menos 24y más 12y nos da menos 12y. Y finalmente los términos constantes se reducen a un 6. Una primitiva de esta función polinomial sería 6y cúbica sobre 3, o sea 2y cúbica. Del término que sigue tendríamos menos 12y cuadrada sobre 2, o sea 6y cuadrada. Y finalmente más 6y, que hay que evaluar entre 0 y 1, lo cual es todo muy conveniente porque cuando la y vale 0, todo eso se anula, y cuando la y vale 1, y cuadrada, y cúbica, etcétera, valen 1 todos. Entonces lo que queda es un medio de 2 menos 6 más 6, es decir, 1, que es exactamente el mismo resultado que habíamos encontrado aquí arriba previamente. Entonces esto quiere decir que el volumen de esta figura es justamente una unidad cúbica. Bien, entonces este ejemplo espero que sea ilustrativo de cómo funcionan las cosas para el caso de figuras que no son figuras de revolución, así es de que no podríamos calcular el volumen con las fórmulas que conocemos del cálculo elemental. Ahora, en algunos casos lo que tenemos son integrales dadas por alguna expresión en donde a priori no sabemos a qué región del plano corresponden. Entonces vamos a ver un ejemplo que ilustre cómo funciona ese caso. Entonces el ejemplo que vamos a ver es más o menos ilustrativo de lo que uno puede encontrar en diversos textos, y lo que vamos a hacer es considerar la siguiente integral iterada, que sería la integral de 2 a 4 de la integral de x a 2x menos 1 de alguna función que por lo pronto no vamos a especificar, primero integrado sobre y después sobre x. Entonces lo que vamos a hacer son dos cosas. Por una parte vamos a identificar cuál es la región del plano que corresponde a esta integral iterada, y después vamos a ver cómo se vería, cómo se calcularía esta integral si integráramos en el orden contrario. La idea es que en algunos casos una de esas dos integrales, ya sea integrando primero sobre y después sobre x o al revés, no necesariamente son igual de complicadas. En el ejemplo que acabamos de tratar, las dos integrales que calculamos son básicamente igual de simples porque se trataba de polinomios, pero no siempre ocurre así, y en algunos casos resulta muy conveniente cambiar el orden de la integración para que tengamos integrales más fáciles de calcular. Entonces aquí vamos a ver a qué corresponde esta integral iterada. Entonces voy aquí a dibujar los ejes cartesianos, digamos algo como esto, y digamos que la escala la escogemos de esta forma. Aquí 6, aquí 3, 5, 4, 2, 1, y la misma escala sobre el eje horizontal, algo como eso. Entonces este es el eje X, como es costumbre, este es el eje Y. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la expresión que tenemos aquí? Bueno, dice que la X va a estar entre 2 y 4, entonces ese es el intervalo que aquí es relevante, de 2 a 4, 2 a 4. Y para cada valor de X en ese intervalo, la Y puede ir desde Y igual a X, que claramente representa una recta a 45 grados que pasa por el origen. Entonces más o menos tendríamos algo
como esto. Entonces esto trata de ser la gráfica de y igual a x, que repito, de aquí se puede leer. Y la otra frontera que aquí interesa está dada por y igual a 2x menos 1, que es lo que se puede leer de esta otra expresión. Entonces, dos puntos de esa recta, uno de ellos sería el 0 con menos 1, por aquí, y otro punto sería el punto 4 con 7, que más o menos, aquí voy a agregar algunas líneas para tratar de ayudar a la gráfica, bastante mal por cierto. Voy a tratar de hacerlas más parecidas a rectas, algo así. Entonces por aquí a la altura de 7 unidades pasaría esta otra recta, algo como eso. Entonces esa sería y igual a 2x menos 1. No se necesita una enorme precisión. Claro que si lo hiciéramos con más detalle, con más precisión, sería muy bueno, pero esto espero que sea suficiente para lo que nos interesa aquí. Entonces, la región que en este caso interesa es esto que está aquí en color amarillo, y eso lo reconocemos, repito, porque la x anda entre 2 y 4, aquí está, y para cada valor de x en ese intervalo, la y va desde la recta y igual a x, que es esto, hasta la recta y igual a 2x menos 1. Aquí, bueno, casualmente son rectas, pero aquí podríamos tener otras funciones de x que corresponderían a gráficas con otra forma, por supuesto. Bueno, entonces eso es lo que tenemos. Lo que ahora vamos a ver es qué es lo que ocurre si nosotros cambiamos el orden de la integración. Entonces, esta integral iterada sería lo mismo que la integral, en donde ahora la integración sobre y la dejamos para el final. La y, vean ustedes, aquí en el diagrama, va de 2 a 7. Toda esta región en color amarillo, si la proyectamos hacia el eje vertical, tienen ordenadas que oscilan entre 2, que es el valor mínimo que tiene en esta esquina, y 7, que es el valor máximo de la y en toda esta región. Pero aquí el problema es que si tomamos cualquier valor de y en ese intervalo, los valores entre los que va a oscilar la x no son siempre los mismos, sino que aquí va a ser necesario pues agregar algunas líneas que espero que ahorita se vaya entendiendo el porqué de estas elecciones. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un punto a la altura de 3 unidades. Vean ustedes que cuando la x vale 2, si aquí ponemos x igual a 2, la y vale 3, entonces este punto tiene coordenadas 2 con 3. Y para las y en ese intervalo, la x va a poder tomar valores entre 2, esta recta que está aquí a la izquierda es x igual a 2, esta recta es x igual a 4, mientras que esta recta pues obviamente corresponde a x igual a y, es lo mismo que y igual a x, y esta otra recta que tenemos aquí más arriba corresponde a x igual a 1 más y sobre 2, que es lo que resulta de despejar de aquí la x. Este 1 lo paso a la izquierda con signo positivo y después dividimos entre 2. Entonces, para los valores de la y que se hallan entre 2 y 3, aquí de una vez lo voy indicando, entre 2 y 3, la x, para que no nos salgamos de esta región, tiene que ir desde 2 hasta donde no nos salgamos de esta región amarilla, y eso corresponde en donde x vale y. Entonces aquí tendríamos y
allí es donde habría que integrar la función que tengamos dada, pero eso todavía no agota todo lo que necesitamos. Este otro punto que aquí aparece, es otra intersección, se puede ver fácilmente que corresponde al punto de coordenadas. Bueno, para comenzar, la x, por supuesto, vale 4. Y la y también, porque esto es parte de la recta y igual a x. Es el punto 4 con 4. Entonces aquí voy a trazar unas cuantas líneas. Se supone que tendrían que ser rectas paralelas, rectas horizontales. Pero bueno, para valores de y entre 3 y 4, vean ustedes, la x iría de esta recta, pero esta recta corresponde a 1 más y sobre 2. Y va a terminar en esta recta, pero esta recta corresponde a x igual a y. Pero eso va a corresponder nada más a esta porción de la región sombreada. Nos falta otra parte más. Entonces ahora, finalmente, lo bueno es que nada más son 3 contribuciones, tendríamos la integral de 4 a 7 para valores de la y entre 4 y 7, vean ustedes. La x va a estar limitada entre esta recta, que está dada por esta ecuación, y esta otra recta, que es x igual a 4. Entonces vamos a tener la integral de f de xy de x de y. Y como decía, vamos a terminar en 4 y vamos a comenzar en la recta dada por 1 más y sobre 2. Entonces, si estamos pensando en una función bien comportada, esta integral iterada corresponde a la integral doble de f sobre esta región aquí sombreada. Y si esta función, por ejemplo, es continua, esta integral iterada sería lo mismo que la suma de estas 3 integrales. Aquí no parece muy conveniente cambiar el orden de la integración, a menos que integrar primero sobre x sea algo más sencillo que integrar primero sobre la y. Aquí lo que hace aparentemente inconveniente las cosas es que tenemos que calcular 3 integrales, pero estas dos formas de calcular esta integral doble son equivalentes, insisto, para funciones bien comportadas. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo de todo esto. Es decir, hasta aquí, recuerden, no hemos especificado cuál es esta f. Bueno, si tomamos la f como 1, lo que vamos a obtener es el área de esta región. Que pues habría formas más elementales, con cálculo elemental precisamente, para calcular el área, pero aquí vamos a verlo como una ilustración de este método de intercambiar el orden de las integrales. Entonces, vean que si recordamos el significado de la integral doble, habíamos visto en las lecciones anteriores que si tenemos una gráfica de una función de x y y, entonces si proyectamos esto sobre el plano xy, que sería el dominio de la función, entonces esta es la región R. En el caso particular en que esta función f es una constante igual a 1, esta superficie sería un plano a una altura de 1, y en ese caso el volumen debajo de la gráfica pues va a ser la altura, que es 1, por el área de la base, que entonces nos da una forma de calcular el área de la región R. Entonces justamente eso es lo que vamos a aplicar aquí. Entonces vamos a tomar esta función f como 1. Simplemente, insisto, lo que estamos haciendo ahorita no es precisamente buscar integrales complicadas, sino más bien mostrar cómo funciona esta idea del cálculo de integrales dobles y en particular cómo se aplica el teorema de Fubini. Entonces vamos a suponer que f de xy es idénticamente la unidad. Eso entonces nos va a dar el área de la región aquí sombreada. Entonces el área
de R sería la integral de 2 a 4 de la integral de x a 2x menos 1 de 1, que es la función, por dy, y después integramos sobre x. Entonces aquí pues las integrales son bastante sencillas, sobre todo al principio. Una primitiva de esta primera expresión, de este 1 que aquí no está escrito, sería la y, y la y al evaluarla entre los límites sería 2x más 1, lo escribo nada más para que quede claro. Entonces tendríamos 2x menos 1, a lo que hay que restarle la x, y eso después hay que integrarlo sobre x. Entonces esto es lo mismo que la integral de 2 a 4, por supuesto, de x menos 1. Y si uno ahora busca primitivas de ese polinomio, tendríamos x cuadrada sobre 2 menos x, por ejemplo, que al evaluarlo entre 2 y 4, lo que nos da para el primer término, 4 al cuadrado es 16, entre 2 es 8, el menos x sería menos 4, a todo eso hay que restarle toda esta función evaluada en 2, 2 al cuadrado es 4, sobre 2 es 2, entonces vamos a tener aquí menos 2, y finalmente vamos a tener un más 2 que proviene de evaluar esta función en 2, cambiando de signo. Entonces aquí claramente el resultado final es 4 unidades. Entonces esa región sombreada tiene un área que vale 4 unidades. Como decía antes, no se ve conveniente como alternativa el utilizar estas otras integrales dobles, pero vamos a hacerlo. Aquí la idea es simplemente practicar, no precisamente buscando la forma óptima para hacer el cálculo, simplemente para mostrar cómo trabajan las cosas. Entonces vamos a calcular ahora, y aquí lo voy a hacer en color azul, la integral, pero ahora en el orden contrario. Entonces tendríamos que esta área, si todo anda bien, sería la integral de 2 a 3 de la integral de 2 a y de dx de y más la integral de 3 a 4 de la integral de 1 más y sobre 2 a y sobre x, después sobre y, más finalmente la integral de 4 a 7 de la integral de 1 más y sobre 2 a 4 de dx de y. Bien, entonces vamos a ver qué nos resulta todo esto. Entonces esto es lo mismo que la integral de 2 a 3, una primitiva para este primer caso sería x, que al evaluarlo entre los límites nos da y menos 2 claramente, que hay que integrar ahora sobre y. A eso habría que sumarle la integral de 3 a 4. Lo mismo, lo que necesitaríamos sería y menos 1 medio menos y sobre 2, de una vez lo divido de esa manera, más la integral de 4 a 7, y aquí ahora lo que tendríamos sería la x evaluada entre los límites, que sería entonces 4 menos 1 medio menos y sobre 2, más o menos como en el caso anterior. Buscamos ahora primitivas. Para la primera integral tendríamos un y cuadrada sobre 2 menos 2y, que hay que evaluar entre 2 y 3. Para el siguiente término, lo que podemos hacer primero es reducir términos semejantes. Tendríamos un y sobre 2 que nos da 1 medio de y cuadrada sobre 2, y del 1 medio extra tendríamos menos 1 medio de y. Todo esto hay que evaluarlo ahora entre 3 y 4. A eso hay que agregarle 4 menos 1 medio, sería 7 medios, menos y sobre 2. Bueno, perdón, lo que queríamos era la primitiva. Entonces aquí quedaría y menos y cuadrada sobre 4, que hay que evaluar entre 4 y 7. Definitivamente algo mucho más laborioso que lo que tuvimos en el otro orden, pero pues aquí definitivamente no es algo tan complicado en realidad. Bien, al evaluar esta función en 3, lo que obtenemos es 9 medios menos 6. A eso hay que restarle esa misma función evaluada en 2, que sería 4 sobre 2 nos da 2, y después tendríamos un 4. En el siguiente término sería y cuadrada sobre 4, que sería entonces 16 sobre 4, que es 4, perdón.
Después tendríamos un medio de 4, que es 2. Ahora hay que restarle esta misma función evaluada en 3, eso nos da 9 cuartos. Y finalmente más 3 medios. Y de la última contribución tenemos en el límite superior más 49 medios menos 49 cuartos. Y a eso hay que restarle 7 medios por 4, que sería lo mismo que 14. Y a eso hay que sumarle 4 al cuadrado sobre 4, que es 4. Entonces definitivamente algo más laborioso, decía. Y aquí lo que podemos hacer es ir reduciendo como sea posible. Entonces, por ejemplo, lo que voy a hacer es primero fijarme en todos los que tienen denominador 2. Entonces tenemos 49 más 9, 58 y 3 serían 61 medios. Los que tienen denominador 4 son este y este, juntos nos dan 58 cuartos, que fácilmente se puede pasar a medios. Después, pues lo que podemos hacer es, para los términos enteros, tendríamos para los positivos 8. Aquí tenemos menos 8, de hecho se van a cancelar. Entonces, esto nos da menos 8, esto nos da más 8, se cancelan. Y de los otros términos enteros tendríamos menos 10. Bueno, aquí más fácil al final. Tenemos un menos 10, entonces sería menos 12. Y eso ya es todo lo que necesitamos considerar. Esto es lo mismo que 61 medios. Este 58 sobre 4 es lo mismo que 29 sobre 2. Y haciendo la resta que está allí indicada, esta diferencia sería 9 para 11 es 2 y llevamos 1, sería 32. Menos 12, o sea 16 menos 12, por lo que finalmente encontramos 4, exactamente el mismo resultado que en el caso anterior, lo cual nos da mucho gusto porque las cosas coincidieron. Aquí, claro, el hecho de que tengamos más operaciones, aunque sea álgebra o aritmética elemental, pues siempre hace crecer el riesgo de que en alguna parte nos equivoquemos. Y bueno, por lo menos los dos resultados coinciden. Así es de que podemos confiar en que hemos hecho las cosas correctamente. Entonces, bueno, espero que estos ejemplos que aquí he agregado pues sirvan para ilustrar cómo se utilizan estas ideas, en particular algo que, como mencionaba hace rato, es en algunos casos bastante útil, es esto de intercambiar el orden de integración, que bueno, en este caso si nos dan la opción entre esta integral iterada o estas, pues se ve más conveniente la primera, repito, porque es una sola integral, pero la diferencia podría venir de la función que finalmente vamos a integrar. Aquí cuando tomamos la función igual a 1, pues al principio no es, digamos, muy distinto el cálculo que tenemos que realizar. Y bueno, el primer ejemplo que vimos hoy es similar al que tratamos al final de la lección pasada para calcular volúmenes de figuras que están determinadas por gráficas de funciones. Bueno, espero que todo esto haya resultado fácil de seguir. Y bueno, como siempre, muchísimas gracias por la atención y continuaremos viendo algunos ejemplos más en la siguiente lección. Hasta la próxima entonces.